amigos, continuamos en las 5 de las 7 por RPP, La Voz del Perú, y tenemos ahora el gusto de comunicarnos con el analista político Jeffrey Radzinski. Además, él es director de comunicación política de Videnza, Escuela de Gestores. Jeffrey, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Carlos, buenas noches. Siempre un gusto conversar con usted. Igualmente. Bueno, no sé si nos dará mucho gusto hablar de estos temas, ¿no?, que involucran a esta serie de diferencias que hay evidentemente en el gabinete ministerial, y con una situación, como lo comentábamos, con el canciller o con el ex canciller Luis González Posada, realmente inédita. Yo no recuerdo una situación así. Prácticamente esto es, como se dice popularmente, Jeffrey, una cuadrada del premier al canciller de la República, Óscar Maurtua. ¿Cuál es su interpretación de todo este contexto que hay tan, diríamos, difícil, ¿no?, e impredecible dentro del Poder Ejecutivo? Me parece que lo planteas bien desde la pregunta, Carlos, porque creo que este hecho no lo podemos analizar de manera aislada, sino en un contexto en el cual ya han ocurrido una serie de eventos que marcan, digamos, con claridad una serie de inconsistencias y contradicciones al interior del oficialismo. El hecho que salga públicamente, mediante un tuit, el presidente del Consejo de Ministros, de alguna manera criticando públicamente y asomando la posibilidad de una salida del canciller y el vicecanciller, no solo es lamentable y debilita al propio gobierno, sino que refleja claramente disputas internas y falta de cohesión, por un lado. Por otro lado, el contexto en el que ocurre es mientras el presidente de la República está en su primera gira internacional, luego de CELAC, la OEA y hoy en Naciones Unidas. Es en ese marco que hace la crítica. Lo tercero es que creo que no es un dato menor que hace pocos días el Partido Perú Libre, un congresista, el congresista Reyes, ha presentado un proyecto de ley que también atenta, en mi opinión, la libertad de expresión es pues un elemento sustancial y fundamental de la democracia. Entonces, creo que hay una serie de hechos que desde el propio oficialismo, no desde la oposición, atentan contra el gobierno. Exactamente. Y no olvidemos también, Jeffrey, algunas discrepancias que han habido con el ministro de Justicia, Aníbal Torres, por unas declaraciones que hizo respecto a la figura o el papel de Vladimir Cerrón. Pero concretamente este caso, que involucra al premier Bellido y al canciller Óscar Maurtua, también lo conversábamos con Luis González Posada. A ver, ¿qué es lo que se estaría buscando aquí del lado del presidente del Consejo de Ministros? ¿Piensa usted que Óscar Maurtua puede ser una persona incómoda para Perú Libre, para cierto sector del Poder Ejecutivo? Bueno, evidentemente la designación del canciller Maurtua provocó críticas expresas. Recordemos que cuando sale el exministro Béjar, no solo el señor Cerrón, sino una serie de militantes de Perú Libre criticaron el cambio. Así que es un hecho objetivo que hay una crítica al ministro de Relaciones Exteriores. Pero adicionalmente, en los últimos días han habido declaraciones del propio canciller que evidentemente se contradicen también con posturas programáticas de Perú Libre. Entonces, nuevamente, no son hechos aislados. Es, digamos, por un lado un intento de demostrar poder o una postura al interior del gobierno, pero por otro, un enfrentamiento sobre una agenda planteada, ¿no? En este caso la política exterior o el proyecto de libertad de expresión o la composición del propio gabinete. Claro, ahora, hay un hecho que quizás no ha sido muy resaltado, ¿no? Hablemos desde el punto de vista subliminal, diríamos así. Después que sale este tuit de Bellido, a las horas, aparece en una fotografía el presidente de la República y el canciller juntos, ¿no? Saludando a los fotógrafos, pero juntos, ingresando a la sede de la ONU donde se desarrolla la Asamblea General. Usted, y hay quienes consideran esto, que el presidente de la República está empezando, de alguna manera, a desmarcarse
de la influencia de Perú Libre y de Vladimir Cerrón, sobre todo. ¿Usted está de acuerdo con una afirmación o con una hipótesis de esta naturaleza? Yo creo que la hipótesis es válida. Creo que esa imagen es un gesto de respaldo. La comunicación política no solo es verbal, sino también con ese tipo de expresiones. Y me parece que sí, es una respuesta. Pero creo que es insuficiente hacerlo a través de esos gestos y tienen que ser más expresas las manifestaciones. Claro. Porque recordemos, por ejemplo, lo que pasó con el ministro Maraví. El propio presidente del Consejo de Ministros le pide la renuncia y eso pasó hace creo que 2 semanas. Si el ministro Maraví sigue en el cargo, va a ser interpelado el jueves de la próxima semana. El presidente de la República no define. Por otro lado, a los 20 días de gobierno hubo un primer cambio. Entonces, nuevamente, Carlos, yo sí creo que hay una disputa interna y de alguna manera esa hipótesis que señalas me parece que tiene asidero, porque el presidente de la República de alguna manera está entrando en mayor, confrontación, si cabe el término, con antagonistas internos, ¿no? Entonces, eso se tiene que zanjar. Al final nosotros somos una democracia presidencialista. Y además, y si bien los ministros se nombran junto entre la PCM y la presidencia, define el presidente de la República. Claro. Entonces, tiene que tener más claridad en eso. Y además hay otro tema. Conversábamos hoy con Aldo de Filippi, de la Cámara de Comercio Peruano-Americana. El ministro de Economía, y de seguro obviamente, esto lo ha conversado con el presidente de la República, ha sido claro en decir que no está en agenda prioritaria de este gobierno la convocatoria o la promoción de una asamblea constituyente. Y esto también discrepa completamente con lo que ha manifestado o con lo que enarbola hasta el momento el partido de gobierno. Efectivamente, y creo que no es casual que sea en este caso contra el ministro de Economía, porque ya más de una vez se ha dado, una crítica entre PCM y el Ministerio de Economía, ¿no? Así como la que señalabas entre PCM y el Ministerio de Justicia. Entonces, el propio gabinete parece que tiene pues bandos de alguna manera definidos con la postura partidaria de Perú Libre o digamos más orgánica, gubernamental, oficialista, pero discrepante de Perú Libre. Y eso se tiene que zanjar porque esa falta de cohesión y de consistencia solo daña la política gubernamental. Exacto. Ahora, justamente usted tocó el tema de este proyecto de ley del congresista Abel Reyes, que la verdad también tiene muchas contradicciones, lo hemos leído, pero hoy la bancada de Perú Libre se ha pronunciado a través de un comunicado y ha manifestado que es un proyecto que está sujeto a debate y al escrutinio de la ciudadanía a fin de fortalecerlo y dar inicio a un gran debate nacional para una nueva ley de telecomunicaciones que recoja el sentir de una comunicación plural como principio rector de la libertad de prensa. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leer el proyecto. ¿Cuál es su opinión? Repito, es una opinión personal, por supuesto, muchas inconsistencias. Hoy también escuchábamos al propio congresista Reyes y la verdad que no entendíamos su explicación porque empezaba por el plano político y después hablaba acerca de lo que se invierte en elecciones, desconociendo pues de que ahora los partidos políticos tienen acceso a los medios de comunicación de manera gratuita, confundía la publicidad privada, ¿no?, de cualquier otro producto que se paga normalmente con la propaganda electoral, ha recurrido hasta argumentos psicológicos sobre la televisión como una especie de reemplazo del papel de la madre, en fin. La verdad que es un poco difícil entenderlo. ¿Cuál es su evaluación, Jeffrey? Coincido en que es un proyecto inconsistente y creo que un despropósito. He leído el proyecto de ley, los 4 artículos y la exposición de motivos, y más allá del hecho de que sea declarativo, todos los proyectos de ley están sometidos a debate. Eso no es una justificación para presentar cualquier cosa. Por otro lado, directamente este proyecto es una amenaza a la libertad de expresión, porque bajo, digamos, la justificación o el escenario de una eventual emergencia,
se justifica el control de los contenidos en los medios radiales y televisivos. Y eso es muy peligroso en cualquier democracia. Y adicionalmente hace una serie de definiciones y de alcances que creo yo son injustificables. Me parece que no va a tener espacio en el Congreso. Ya públicamente se han pronunciado varios líderes y las bancadas criticándolo. Pero creo que no debemos dejarlo pasar por alto. Y la crítica también ha venido desde el propio gobierno. Y perdona, Carlos, que vuelva al canciller Maurtua, pero claro, él expresamente dijo que este proyecto afecta compromisos internacionales. Entonces, la crítica al proyecto de Perú Libre no solo viene de la oposición o de la ciudadanía o de ustedes los periodistas, sino del propio gobierno, porque es un despropósito. Así es, y si no me equivoco, también el ministro del Interior está en contra de un proyecto de estas características. Jeffrey, le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir a la pausa y luego seguimos conversando con usted sobre la actual coyuntura política que vive nuestro país. Regresamos. Bien, continuamos en las 5 de las 7 aquí por RPP Televisión. Estamos conversando con Jeffrey Radzinski, analista político y director además de comunicación política de Vidensa, Escuela de Gestores. Jeffrey, ya que estamos hablando acerca de lo que es este proyecto y también vamos a tocar otros que ha presentado la bancada de Perú Libre, pero a ver, básicamente con relación a los medios de comunicación, ¿cuál cree usted que sea la intención real de, a ver, no hablo del gobierno, sino de cierto sector de la bancada de Perú Libre? Porque notamos nosotros algunos signos muy negativos, ¿no? El trato hacia la prensa, la falta de transparencia e de información. Por ejemplo, un caso nada más, se desarrollan los consejos de ministros y después no se informa absolutamente nada de lo que se ha tratado ahí, cuando siempre a lo largo de estos años en los gobiernos han habido justamente declaraciones que dan cuenta de decisiones tomadas a nivel gubernamental. ¿Cuál es su análisis en ese sentido? O sea, ¿qué vislumbra respecto a los medios de comunicación y la relación con parte de este gobierno y del Partido Perú Libre? Creo que hay un marco inicial del gobierno de una relación inadecuada con la prensa y los medios de comunicación en general. Primero por la falta, digamos, de comunicación, y ahí sí creo que ha ganado mucho espacio el presidente del Consejo de Ministros, precisamente porque el presidente de la República ha hablado muy poco, ha tenido un perfil mediático muy bajo. Y creo que eso es un problema. En segundo lugar, porque efectivamente, no solo en los consejos de ministros que luego no se rinde cuentas, sino también por el trato áspero, no a veces irónico, pero creo yo agresivo, que ha tenido el propio presidente del Consejo de Ministros, exacto, con la prensa. Entonces, es en ese marco y en ese contexto que se presenta un proyecto de ley así. Y me consultaba sobre cuál creo que es la intención. Me parece que hay dos intenciones. Por un lado, pues criticar a la prensa y los medios de comunicación, que sí es cierto, han visto algo desprestigiados en los últimos años. Si uno ve las mediciones de confianza en general sobre los medios de comunicación, sí ha habido un problema. Eso es un hecho, digamos, que está medido por el estudio de opinión. Pero también es cierto que aprovechando, digamos, eso, hay una intencionalidad política para culpar a los medios de comunicación y la prensa de una campaña anti, cuando lo que están haciendo es lo que corresponde en cualquier democracia, es informar y promover debate público. Entonces, yo creo que desde ese primer objetivo es condenable. Y creo que hay un segundo objetivo mucho más particular, que es poner en agenda legislativa la posibilidad de controlar contenidos en medios de comunicación y de censurar previamente. Y eso sí es un atentado contra nuestra Constitución. Exactamente. Bueno, Jeffrey, el 30 de septiembre será la interpelación al ministro de Trabajo. Y la verdad que uno puede prever, por los pronunciamientos de los voceros de las principales bancadas en el Congreso,
de que van a ir por una censura. De hecho, habían pedido la salida del ministro Iber Maraví, pero también está de por medio otro tema que tiene que ver con la cuestión de confianza, que adelantó en su momento el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Si nos quieren censurar ministros, presentaremos las cuestiones de confianza necesarias. Palabras de Guido Bellido. ¿Qué opina respecto a este enfrentamiento que puede agudizarse nuevamente entre dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo? Creo que surgen algunas preguntas. La primera es, ¿qué va a pasar con el ministro de Trabajo, Iber Maraví? Primero, ¿lo sacará el presidente Castillo o caerá por una censura del Congreso? Yo creo que las semanas están contadas, los días están contados para él en el cargo, me parece, porque si no lo saca el presidente de la República, el Congreso luego de la interpelación me parece que sí va a conseguir los votos para censurarlo. Evidentemente no lo sabemos con certeza, pero eso es lo que creo. En segundo lugar, me parece que aludir a la cuestión de confianza es nuevamente caer en la utilización de estos medios excepcionales para ser una suerte de amenaza, ¿no?, al Congreso de la República, ¿no?, confrontacional nuevamente, para dejar sobre la mesa las posibilidades extremas de disolución o de vacancia nuevamente en el debate. Yo creo que eso no sería nada bueno, nada conveniente, y creo que ese juego, digamos, es peligroso, es riesgoso, y creo que no da réditos tampoco políticos. O sea, creo que es un error plantearlo así. ¿Está de acuerdo con este dictamen que se aprobó en la Comisión de Constitución y luego ya por parte del Pleno del Congreso de la República, ¿no?, para que se restrinja el uso de la cuestión de confianza, no sea aplicable, por ejemplo, para reformas constitucionales? Tengo mis dudas de si se puede a través de una ley tener ese alcance. De hecho, hay un debate entre los profesores de Derecho Constitucional sobre si efectivamente se puede zanjar esa discusión, que creo que tiene sentido limitar los alcances, pero la pregunta es si se puede a través de una ley o hay que hacer una modificación constitucional para establecerla. Yo creo que ahí hay una discusión previa. Lo que me parece que sí tiene asidero y lugar es que tenemos que zanjar algunas instituciones que son bastante amplias. La cuestión de confianza es una, la propia vacancia presidencial es otra, ¿no? La incapacidad moral permanente, que también es un espacio amplio y no zanjó el Tribunal Constitucional. Creo que hay asuntos que quedan todavía en el aire, pero tengo mis dudas sobre si se puede, a través de un desarrollo legal, hacer esa precisión constitucional. Bueno, de seguro esto va a terminar en el Tribunal Constitucional, de seguro, realmente, porque no creo que el gobierno, no creo que el presidente la firme, ¿no? Va a devolverla, va a observarla de seguro. Es lo más probable, aunque la verdad es que en este escenario político, Jeffrey, cualquier cosa puede pasar. Bueno, Jeffrey, muchas gracias por acompañarnos esta noche en las 5 de las 7. Un placer. Muy bien, el analista político Jeffrey Ratzitsky estuvo con nosotros, amigos de las 5 de las 7. Vamos a una pausa y regresamos ya con la parte final de nuestro programa el día de hoy.